Buenos días. Lo he cerrado, no había que cerrarlo, eso es. Pues vamos a volver otra vez a... Ah, sí, claro, los niños pueden ir... Allá han pasado. Bueno, pues los niños ya están dentro. Nada, rebobinamos, empezamos de nuevo. Vamos a seguir con el libro de Hechos. Veíamos ya la primera parte vamos a decir, del sermón, de lo que quería compartir Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es que son nombres curiosos, vamos a llamarlo curioso. Y veíamos en el capítulo 13, versículos 13 al 25, cómo ellos van a la sinagoga, como cualquier otro judío, a escuchar a la Torá y la ley y los profetas. Entonces le invitaron a que dieran unos saludos y una palabra a la congregación que estaba en ese momento. Y veíamos cómo Pablo hace como un repaso del Antiguo Testamento desde Abraham hasta el rey David, y todo enfocado hacia la persona de Jesús. Veíamos cómo Pablo hablaba con seguridad. Él, antes de conocer al Señor Jesús, era fariseo, era un gran estudioso de la Torá, del Antiguo Testamento para nosotros, y él tenía una soltura, vamos a decir, que casi divina, ¿vale? Es lo que se diría hoy en día, ¿vale? No era divina, sino que era directamente del conocimiento que él tenía y guiado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver esa continuación de esa predicación, de ese saludo, de esa enseñanza que está dando el apóstol Pablo hacia esa sinagoga. Debemos recordar que en esa sinagoga había tanto judíos como prosélitos, gentiles que eran afines al judaísmo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que ahí hay dos grupos diferenciados, así que sabiendo y recordando este contexto, vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. Dice: hermanos, descendientes de Abraham, y vosotros, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Esto nos está haciendo un pequeño repaso de la Semana Santa. La Semana Santa ya está próxima. El domingo que viene ya es domingo de Ramos, y ya comenzamos ese pesar que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Aquí está recordando Pablo lo que sucedió. Esta gente ya sabría lo que había pasado. Eso fue sonado en toda aquella región. Y dice: hermanos descendientes de Abraham, se dirige a los judíos, y vosotros, los gentiles temerosos de Dios, a los prosélitos, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Hay algunos intérpretes que piensan que se está refiriendo al apóstol Pablo y a Bernabé, que están compartiendo y están hablando de la salvación por medio del Mesías. Pero viendo el idioma en el que fue escrito, lo que quiere decir es como un mensaje a los prosélitos, a los gentiles. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. A los judíos nos ha llegado primero el mensaje de salvación a través de Jesús, el Mesías. Hasta aquí entendemos que los judíos eran como los dueños, los de la realeza, los que tenían ese regalo tan precioso de la salvación por medio del Mesías. Y dice Pablo, a nosotros se nos ha enviado este mensaje. Primero se nos ha llegado a nosotros, pero lo estoy compartiendo también a vosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Ahora está señalando al pueblo judío. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús.
Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Recordemos, para ellos, el día del Señor, el día especial, el que se congregaban era el Shabbat. Ahí en ese día no se podía hacer nada, solo disfrutar de la presencia del Señor, aprender a leer. Tú no podías llevar una carga, tú no podías trabajar, tú no podrías nada que conllevase un esfuerzo, porque era el día de descanso. Era el día donde no se hacía nada más que buscar a Dios y aprender más de Él. Todos los sábados se leía la ley y los profetas. Todos los sábados, no todo, porque es bastante extenso, pero se hacían como las enseñanzas que hacemos actualmente, adaptadas a aquel entonces. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas. ¿Qué palabras fueron esas? Si nos vamos al profeta Isaías, concretamente en el capítulo 53, nos habla profecía tras profecía, y dentro del contexto en el que está hablando Isaías, era básicamente de lo que estaba sucediendo a su alrededor con el pueblo de Israel. Pero casi toda esa profecía, mucha de esa profecía estaba señalando, estaba apuntando hacia el Mesías, el ungido de Dios, aquel que por fin erradicaría con todo problema, con toda persecución, con todo desánimo, con todo problema que estuviese sufriendo Israel. Y ese era el Mesías que tanto esperaban. Y ese era el Mesías que tanto hablaban sábado tras sábado tras sábado. Pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Llevaban escuchando que vendría el Mesías desde su infancia. Incluso mucho antes, con sus antepasados, ya escuchaban el mensaje de que llegaría el Mesías, el Salvador de los israelitas. Pero aún así no reconocieron a Jesús. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte para Jesús, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Fijaros la dureza del corazón de aquellos hombres que estaban buscando, anhelando, pidiendo a Dios: Señor, mándanos al Mesías. Y cuando llega, lo ven sus obras, ven sus milagros. Lo que quieren hacer es matarlo, acusarlo. Y buscan alguna cosita que puedan usar para incriminarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, aún así lo mandaron a Pilato a que lo matasen. Fijaros la dureza del corazón cuando uno no quiere ver la realidad. Cuando uno, a pesar de las evidencias, a pesar de que está viendo lo que está sucediendo, prefiere, ¿cómo se dice? Tupir un... No, ¿cómo es un...? Ponerse un velo. Sí, ponerse un velo. Hay una expresión aquí en España, pero no me acuerdo. El refranero español me gusta, pero tengo mala memoria. Cubrir un tupido velo. Ahora me ha venido, gracias. Gracias, Señor. Cubrir un tupido velo. Prefieren cubrirse los ojos, no ver la realidad. Porque ellos tenían un ideal, tenían un concepto del Mesías totalmente diferente. El Mesías para ellos era un luchador, era alguien guerrero, con una espada, montado a caballo. Y lo que estaban viendo era un hombre sumiso, era un hombre calmado, era un hombre que no tenía espada. Y encima se montaba en un burrito. Era un Mesías totalmente diferente a lo que ellos tenían en su mente, en su pensamiento. Y quisieron tapar la realidad. Este no me convence. Este no es el Mesías que yo quiero. El Mesías que yo quiero es el que tengo aquí, no el real. Y decidieron acusarle injustamente. Siguiendo, dice: después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Esto es apologética pura y dura. ¿Qué es apologética? La defensa de la fe. Y aquí Pablo está defendiendo la fe. Está diciendo que después de llevar a cabo todas las cosas que la ley ya decía que iba a suceder con el Mesías, aquí dice, todo lo que estaba escrito lo bajaron del madero. Esa expresión del madero nos hace simbolismo hacia Deuteronomio, donde nos habla de esa maldición de todas las personas que eran colgadas de un árbol, de un madero.
estaban condenadas, estaban malditas. Y después de bajarlo, como estaba maldito, su maldición era la muerte. Pero no era un hombre cualquiera. No era un hombre que aquí se queda su recuerdo. Y cuando pasan los años ya ni nos acordamos. Después de 2000 y pico de años después de su muerte, hoy seguimos recordando quién es Jesús. ¿Por qué lo recordamos? Porque Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es la centralidad de por qué nosotros estamos aquí reunidos. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es lo que culme todo, lo que nos une a todos. Nosotros somos creyentes porque creemos que Cristo resucitó al tercer día. Y si no resucitó, en vana es nuestra creencia, en vana es nuestra fe. En vano sería la muerte de tantos y tantos discípulos a lo largo de la historia. En vano sería que hombres y mujeres diesen su vida por una cosa que no creían realmente. Dice que durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén después de haber resucitado. Habían testigos y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Los que habían presenciado la resurrección de Cristo son los que estaban proclamando esa verdad. Son los que estaban enseñando a otros. Cristo vive. Cristo no ha muerto. Resucitó. El Padre lo ha levantado de entre los muertos. Al igual que el ser humano lo levantó en un madero, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Nosotros lo acusamos, nosotros lo matamos, pero Dios lo levantó en gloria y en poder. Porque Él es el Cristo. Dios lo resucitó y fue visto por testigos cercanos que lo conocían bien. Imaginaros que fuese una mentira. Más de uno saldría y diría, no me mate, no me mate, es mentira. Pero no sucedía así. Cuando iban a por ellos y los iban a matar, ellos se consagraban al Señor. Ellos sabían a quién le pertenecían. Y no les importaba la muerte, porque ellos sabían que con su Señor pasarían toda la eternidad. Ellos creían que Cristo había resucitado. Y ahora bien, continuando, dice, nosotros os anunciamos a vosotros, Pablo y Bernabé, las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Os estamos anunciando que el Mesías ya ha llegado. Ya ha llegado. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, hablando a los judíos, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Todo el enfoque ahora mismo está hacia los judíos. Como está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Este salmo no es que en ese momento Dios ya engendra al hijo, no. La idea que quiere transmitirnos es que hoy, en ese momento, es que nos da a conocer al hijo. El Padre reconoce al Hijo frente a todo el mundo. Recordamos cuando Jesús se bautizó, esa voz del cielo que se escuchaba, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Él estoy depositando mi presencia. Él es el Cristo. No hay diferencia entre el Dios Padre y Dios Hijo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Porque el Hijo y el Padre uno son. No hay nada que el Hijo no nos haya mostrado que no sea el carácter verdadero de Dios Padre. Nosotros anunciamos esta verdad. Y como está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Continuando, Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo os daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. La corrupción es la muerte. Es ese concepto de cuando uno muere empieza a degradarse. Quedan los huesos y con años y miles de años ese hueso se va descomponiendo cada vez más hasta convertirse en polvo. Del polvo salimos, al polvo nos convertimos.
Esa es el inicio y el fin del ser humano. Pero el santo del Señor no experimentaría corrupción. El primer pasaje está citado en Isaías 53. Recordamos que en Isaías 53 hay mucha profecía mesiánica. 55:3 concretamente. Apuntan al cumplimiento seguro del pacto davídico, al pacto hacia el rey David con respecto al Cristo. Si el reino prometido es eterno, el Mesías no podía quedar bajo la muerte. No podría ser efímero. No podría tener un fin. Y el segundo texto se encuentra en Salmos 16:10. El santo no vería corrupción. Pablo, como Pedro veíamos anteriormente, afirma que esto no puede referirse al rey David. Esta profecía no era del rey David, sino del Mesías, del que vendría de la descendencia de David. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. No estaba hablando del rey David. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Resucitó. David cumplió su propósito en su generación. Era un heraldo del Señor. David tenía un propósito. No era perfecto, pero era conforme al corazón de Dios. Fijaros que Dios mismo te considere conforme a su corazón. ¡Qué maravilla es esa! Pero David no era perfecto. David cometió muchos errores. Pero el corazón de David era de arrepentimiento, de confianza, de creer que Él cumplirá sus promesas. Y realmente cumplió la mayor de las promesas, que vendría el Mesías. En contraste, Jesús no vio esa corrupción, sino que nos trae salvación. No solo Él no la experimenta, sino que nos ayuda a nosotros a que podamos tener una vida eterna. No quiere decir que cuando nos muramos nuestro cuerpo no se va a descomponer. Lo que quiere decir es que cuando nosotros muramos y hemos creído en Cristo, nuestra vida eterna está asegurada junto al Padre. Eso es lo que quiere decirnos. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Vosotros no pudisteis ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Este es el centro del mensaje de Pablo. Este es el centro de todo lo que ha estado explicando y explicará en semana siguiente. Bueno, para nosotros, para él fue en un momento. Este es el centro. Sabemos que por medio de Jesús se nos ha anunciado el perdón de los pecados. Nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios. Dios es santo y puro, santo, sin corrupción alguna. Nosotros si entrásemos en la presencia de Dios seríamos fulminados. Pero por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Tenemos el perdón de los pecados. Estamos justificados. La deuda se ha cancelado. Ya nosotros no tenemos que decir, bueno, Señor, voy a andar 3 kilómetros de rodillas porque, bueno, he cometido pecado, he mentido, he blasfemado, he robado, entonces voy a andar tanto. No hay penitencia que valga. No hay sufrimiento que pueda quitar lo malo que yo he hecho. El pecado que hay en mi corazón, no hay nada que pueda quitarlo, sino solo Cristo. Porque a través de su muerte nosotros podemos tener ese regalo del perdón de los pecados. Esa es la maravilla, que nosotros sin ser merecedores, Dios ha dado a su Hijo para que muera a favor nuestro. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción, sino que además nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados. Vosotros no pudisteis ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. La ley de Moisés lo que hace es señalarnos. Nos señala. Y lo que nos dice la ley es, no eres capaz. No eres capaz. No eres capaz. No eres capaz. Tú por tus propias fuerzas no eres lo suficientemente capaz para que puedas ser perfecto.
Tú no puedes lograr tu propia salvación. Tú no te puedes perdonar del daño que puedes hacer a los demás, del rechazo que has causado contra Dios. No puedes. Porque si yo intento hacerlo todo bien, pero fallo en un punto de la ley, ya soy culpable de toda la ley. Yo no puedo por mis propias fuerzas. Por eso, Cristo, que es el cumplimiento total de la ley, el que por medio de Él podemos tener ese perdón de pecado. Ya no hay más corderos que nosotros podamos sacrificar. Ya no hay más arrepentimiento que el que ir al Hijo y decirle, Señor, perdóname, soy pecador. No merezco tu gracia, pero hoy vengo a ti porque creo que tú realmente resucitaste. Perdóname. Ese es el acceso verdadero al trono de la gracia. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Y por último, dice, tened cuidado, no sea que os suceda lo que han dicho los profetas. Mirad, engreídos, asombraos y desapareced, porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creeríais, aunque alguien os lo explicara. Ese velo. Repito, mirad engreídos, asombraos y desapareced. Esto es una cita de Habacuc 1:5. Porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creeríais. Nunca os imaginabais que este Mesías que vosotros esperaseis sería manso, humilde, sería apacible, no vendría a traer guerra humana. Porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creeríais, aunque alguien os lo explicara. Y no solo explicarla, muchos de ellos lo vieron. Vieron milagros y señales que el Mesías hizo. Y aún así decidieron cerrar sus ojos. Decidieron guardar su corazón para lo que ellos querían y no lo que realmente Dios tenía para darles. Tened cuidado, tengamos cuidado. Hoy hemos podido ver y experimentar quién es el Cristo. A lo largo de los siglos el cristianismo ha permanecido. Y el cristianismo no como religión, sino como seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo siglo tras siglo han permanecido porque han encontrado la verdad. Han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para morir, para dar su vida a favor nuestro, para perdonarnos nuestros pecados, para darnos una oportunidad, para reconstruir esa relación que teníamos desde el principio con Dios Padre. ¿Estamos dispuestos a creer en Él? ¿Creemos en Él? Y no en sus palabras, y no en una resurrección filosófica. No, resucitar quiere decir que permanece por los siglos, pero realmente murió. No. Resucitar es resucitar. Uno está muerto y ahora vive. Eso es lo que sucedió con Cristo. Y después de eso no volvió a morir, como pudo pasar con Lázaro. Cristo permanece vivo hoy. Él ascendió a los cielos y sigue vivo. Él reina con poder. Nosotros estamos dispuestos a confiar en Él, en creer en Él. Eso es ser cristiano, eso es ser seguidor de Cristo. Que a pesar de lo que nos cuenten, nosotros decimos, no, yo realmente creo que Cristo resucitó. No se quedó en una tumba, en un sepulcro, pudriéndose como cualquiera de nosotros vamos a pudrirnos cuando nosotros fallezcamos, sino que Él venció y venció con poder. Y Dios Padre lo levantó de entre los muertos. La pregunta ya no es si Jesús es suficiente, porque lo es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Él? Ya has escuchado, ya has podido ver. Y si quieres, yo puedo darte material, no solo bíblico, sino apologético, lo que venía explicando a él, de la defensa de la fe, sobre realmente Jesús como persona existió y realmente Él resucitó. Y hoy lo he explicado brevemente, pero hay evidencias de que realmente sucedió. Quizás no cumplen los requisitos o los estándares humanos de creer en algo científico, porque claro, la ciencia todavía no puede explicar lo que es una resurrección, pero la fe sí puede explicarlo. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Lo vas a dejar
crucificado o lo vas a dejar que reine en tu vida? Dios está haciendo una obra que muchos no creen. No creyeron en un pasado y siguen sin creer en el presente. No porque no sea clara, sino porque endurecemos nuestro corazón. No queremos creer. No queremos dar nuestro brazo a torcer. O no eso, o sí creemos y decimos, sí, realmente creo que Cristo resucitó, pero quiero vivir mi vida. También puede pasar. ¿Qué quieres hacer con Cristo? ¿Quieres guardarlo en un cajón para cuando te convenga? ¿Quieres simplemente buscarlo cuando vas a comer para que no te siente mal la comida? ¿O realmente vas a seguirlo a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de que en el trabajo no te va bien, a pesar de que un familiar tuyo tiene una enfermedad terminal, a pesar de que tú mismo puedes estar sufriendo la mayor depresión de todas? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a seguirlo a pesar de todo eso? ¿O prefieres seguir tu propia vida? Solo hay una manera de poder alcanzar la salvación, de poder alcanzar el perdón de los pecados: creer en Jesús, entregar nuestra vida a Él. Así que no lo dejes para otro día. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentirse. Hoy es día de entregar nuestra vida a Cristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, tú eres el que conoce los corazones. Tú eres el que sabe lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Y tú sabes la inquietud, el vacío, el dolor que puede haber en nuestro corazón. Señor, sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Sé tu Espíritu Santo haciéndonos tener convicción de nuestros pecados. Que podamos dar nuestro brazo a torcer y decir realmente: soy pecador, te necesito. Ayúdanos a verte a ti, Señor. Y que a pesar de todo podamos seguirte con todo, incluso con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a creer completamente en ti y saber que tú resucitaste y tú reinas y tú vives con poder, Señor. Gracias por ser esa puerta para poder acceder al rebaño de Dios. Gracias por ser ese pan de vida que nos alimenta y nos da la fuerza para seguir cada día, Señor. Te pedimos, amado Padre, que si hay alguien aquí que todavía no sabe qué decisión tomar en su corazón, que tú puedas convencerlo de que tú eres lo mejor en este mundo. Que ellos puedan experimentar que ese vacío que puede haber en el corazón, tú eres el único que puede llenarlo. Que tú eres el único que puede saciar nuestra sed. Que tú eres el único que puede saciar nuestro dolor. Que tú eres el único que puede saciar nuestra angustia. Y a pesar de que tengamos guerras a nuestro alrededor, de que tengamos depresión, de que tengamos tantas cosas que hay en este mundo que nos dañan, que podamos vivir confiados de que tú estás a nuestro lado, Señor. Sé tú convenciendo, sé tú reinando en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pido por cada persona que estamos aquí reunida, para que podamos entregar por completo nuestra vida a ti, seguirte bajo cualquier circunstancia. En tu santo nombre que oro. Amén, Señor.